En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido la excusa de la señora ministra de Defensa Nacional, quien por razones de agenda no podrá asistir a esta sesión. Está el señor subsecretario de Defensa y hemos recibido hasta el momento 3 reemplazos. El senador Quintana por el senador Pedro Araya, la senadora Paulina Bodanovich por el senador Gastón Saavedra y el senador Manuel José Sandón por el senador Kenneth Pugh. Gracias, secretaria. La sesión del día de hoy tiene por objeto revisar el texto del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece normas generales sobre el uso de la fuerza para personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de las Fuerzas Armadas en las circunstancias que señala. Antes de ofrecerle la palabra a la secretaria, queremos desearle mucho éxito a don Rafael Collado en las tareas que está asumiendo como subsecretario de Seguridad Pública. Así que éxito en esta nueva tarea. Muchas gracias, señor presidente. Muy agradecido. En este minuto podría ser ministro subrogante. Señores senadores, tal como señaló el presidente, el texto ya fue prácticamente como despachado en la sesión anterior y esta sesión tiene por objeto revisar algunas cuestiones formales o de fondo, algunas inconsistencias que se puedan haber advertido en la revisión final. Adentro de sus carpetas tienen un documento que se llama borrador texto final. Antes de comenzar con lo que está ahí, quisiera hacer presente que la Secretaría, que estaba facultada para ello, y que entendió que eran enmiendas formales, cambió las referencias que habían al Ministerio encargado de la Seguridad Pública por el Ministerio de Seguridad Pública, porque durante la tramitación ya, que fueron 20 sesiones, comenzó el Ministerio de Seguridad Pública. También advertimos que en unas partes se hablaba de orden público o seguridad pública y se agregó interior cuando se hablaba de orden público o seguridad pública interior y se agregó público a orden e interior a seguridad pública. Y se usó la conjunción disyuntiva o, que era la reunión que tuvimos con el Ejecutivo era la que correspondía. Y también se hicieron unas adecuaciones que alguna parte decía de Constitución o la ley, se uniformó de Constitución y la ley. Esas son las cosas, y cosas de fondo no son en la minuta que ustedes tienen. Está en la primera página, que esto en las definiciones, que estos artículos no fueron, no tuvieron indicaciones y en consecuencia no fueron enmendados por las Comisiones Unidas. Está con otro color más oscuro y ahí al hablar de armamento menos letal y en el número 2 y de armamento letal, se señala en el caso del número 2 que es aquel armamento diseñado o destinado a ser utilizado en personas o grupos de personas y que, en su caso, en su uso esperado o razonablemente previsto, tienen un riesgo menor de causar la muerte o lesiones graves. Esa expresión, y en el armamento letal también, tiene una alta probabilidad de causar la muerte o lesiones graves. Esa expresión se cambió a raíz de la indicación número 116 y se decidió utilizar la expresión que venía de la Cámara y entonces aquí, para que estos numerales del artículo 2 queden en concordancia
para que queden cambiar lesiones graves por afectaciones de consideración a la integridad física, se armonizaría con los artículos 7, número 5, 9, número 5, el artículo 2, inciso final, y el artículo 16, regla número 8, y en el inciso siguiente. Ahí, en esa oportunidad, se aprobó por unanimidad, después ya seguir utilizando la expresión afectaciones de consideración a la integridad física y no utilizar la locución lesiones graves. Entonces, presidente, es que estos numerales, como lo vimos mucho antes, para guardar la debida concordancia, habría que, si las Comisiones Unidas están de acuerdo, habría que sustituir aquí también en estos numerales lesiones graves por afectaciones de consideración a la integridad física. ¿Habría acuerdo en eso? ¿Sí? Bueno, unánime. Son 2, 7. Enseguida, en la página 3, pero quiero hacerlo presente, ya lo estaba cambiado por la Secretaría, pero después entiendo que hay que hacerlo presente. En el deber de gradualidad, dice la oración final, no está destacado, ¿eh? Dice: la aplicación de las reglas de uso de la fuerza no implica necesaria e inevitablemente un orden secuencial, a raíz de otra indicación que siempre en todas otras partes se ocupa orden secuencial. Aquí antes decía, en este número 4, escala lineal y ascendente. Y hubo un acuerdo a raíz de otras indicaciones de cambiar escala lineal por orden secuencial. Así quedó en los artículos 7, en su encabezamiento, en el encabezamiento del 9, en el 2, inciso segundo, en el 16, inciso final. Y entonces, si habría acuerdo para modificar aquí también, tal como ya está en el texto, como que nos adelantamos como Secretaría, que quede orden secuencial, para que haya armonía con el resto del... En la página 3, el deber de gradualidad. La aplicación del regla no implica necesariamente inevitablemente un orden secuencial. Así se aprobó en todas partes, y antes decía una escala lineal y ascendente. Queda como está ahí. Sí, lo que pasa es que lo había cambiado, pero después igual lo... Con todo, sí, son como 4 artículos en que después se usó siempre la expresión orden secuencial. En la página 5 está el logrado de uso de la fuerza. Esta es una cosa más bien como no sé si de redacción o de estética, pero grados de uso de la fuerza, y la primera dice etapa D, porque las Comisiones Unidas acordaron cambiar etapas por grados al texto despachado en general. Y con el Ejecutivo vimos que quizás presencia podría comenzar en vigilancia pasiva, los otros, y no como etapa de vigilancia pasiva. Que empiece como vigilancia pasiva solamente. Porque antes decía etapa de, y también poner grado de, y como es vigilancia pasiva con presencia física del personal, la primera etapa, o sea, el primer grado, digamos, no puede, quedaría mejor que empiece derechamente con vigilancia, ¿o no? ¿Sí? ¿Habría acuerdo para eliminar? En el 1 está destacado con negrita. La página 5. Presencia que empiece inmediatamente con vigilancia. Porque etapa era la expresión, la voz que se usaba antes
de que las Comisiones Unidas cambiaran etapas por grados. ¿Habría acuerdo? Presidente, lo que pasa es que acá me informa uno de nuestros asesores que en general lo hemos estado revisando y es bastante concordante y no hay inconveniente hasta el momento, pero como medida de buen ordenamiento para el futuro, esta minuta igual se tiene que conocer un poco antes, porque esta minuta, por lo menos los asesores no la conocían. Nosotros teníamos una mesa de trabajo que estaba instalada, yo asumía que esta información que nosotros recibimos hoy también había sido previamente enviada a los asesores, y entiendo que no fue así. No sé si hay alguna razón por la cual, o si se envió quizás para entender, no la tenían. Y de hecho están planteando esa inquietud ahora en tiempo real. Senador, nosotros tuvimos estas adecuaciones, propuestas, son de la Secretaría en la reunión que acordamos que íbamos a tener con el Ejecutivo, no con los asesores. Ahora, si el Ejecutivo lo compartía, pero la verdad no tocamos ese tema y fue una reunión el jueves de aspectos procesales. Sí, ya. Solo formal. O sea, nada cambia mucho. No. Solo redacción, pero igual me parece que ustedes tienen que conocer un proyecto que ha tenido 20 sesiones y que ha sido tan discutido. Sí. Que tenían que conocerla. Hasta el momento son cosas formales. Hay una que puede tener más discusión. No, yo creo que van a estar de acuerdo, que podría ser considerada un poco más de fondo. Ya, pero para tranquilidad de los asesores, en el fondo... No hay ningún... Son solo cosas formales, senador. No hay ninguna cosa de fondo. Son concordancias de texto, sí. Bueno, para eso estaba citado. Utilización de dispositivos o sistemas que no constituyan, perdón, muchas gracias. Estas son las reglas de uso de la fuerza aplicables al personal establecido, o sea, al personal de las Fuerzas Armadas. El número 4 dice lo siguiente: utilización de dispositivos o sistemas que no constituyan armamento letal destinados al lanzamiento de proyectiles que contengan pintura, gas pimienta, lacrimógenos, agua u otros menos letales, nunca aplicados de manera rasante ni de manera directa al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona. Lo que nosotros le advertimos al Ejecutivo era que en el caso de esta regla que se podría considerar la equivalente, ahí hay una propuesta, si puedes salir, por favor. Ahí en la regla aplicable a la que está en la página, bueno, ahí está expuesta, en las reglas aplicables a las fuerzas de orden y seguridad pública, dice: el uso de la fuerza potencialmente letal es una medida extrema procedente mientras persista la amenaza o agresión en caso que las medidas... No, el siguiente. Se prohíbe emplear armas letales para meras en la página 6, para meras demostraciones de fuerza, excepto en casos que sea necesario para el logro del objetivo encomendado de conformidad a lo señalado en este numeral. No es esta. Así como las reglas y protocolos. Estaba leyendo otra cosa. No, si está. Ya. Sí, no, sí lo tengo. Ya, que tenía la página. Lo que aprobó la Comisión para las Fuerzas Armadas en la regla para las Fuerzas Armadas es la utilización de dispositivos o sistemas que no constituyan armamento letal destinados al lanzamiento de proyectiles que contengan pintura, gas pimienta, lacrimógenos, agua u otros menos letales, nunca aplicados de manera rasante ni de manera directa al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona. Y
En el caso que ya fue aprobado para las fuerzas de orden y seguridad pública, se puso, respecto del armamento menos letal, debe evitarse apuntar y disparar armamento directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona. Entonces, lo que nosotros hicimos presente al Ejecutivo, que como que no había tal vez mucha concordancia en que las fuerzas de orden y seguridad pública, que por la Constitución están llamadas a resguardar precisamente el orden público, tuvieran una norma que fuera menos taxativa que las Fuerzas Armadas, que excepcionalmente van a resguardar el orden público o la seguridad pública interior. Entonces, porque decía, nunca aplicados de manera rasante ni de manera directa al rostro, en tanto que para las fuerzas de orden y seguridad pública, dice, debe evitarse apuntar y disparar armamento directamente al rostro. Entonces, el Ejecutivo, en la tercera columna, para hacer equiparable, digamos, las dos reglas, pone utilización de dispositivos o sistemas que no constituyan armamento letal, destinados al lanzamiento de proyectiles que contengan pintura, gas, pimienta, lacrimógenos, agua u otros menos letales. Debe evitarse apuntar y disparar armamento directamente al rostro, a la cabeza o al torso por sobre la parte baja del abdomen de cualquier persona. Eso estaba también. Lo que hacía ruido era que nunca aplicados de manera rasante. Y en el otro decía, debe evitarse. Perdón. Gracias, presidente. En su momento, cuando discutimos la regla de uso de la Fuerza Armada, yo voté en contra por varias cosas. El haber usado números y no letra. Esta en particular porque dije, bueno, ¿y dónde se va a disparar? Si no se puede ni rasante a los pies, ni al torso, ni a ningún lugar. Entonces, la pregunta es al subsecretario de las Fuerzas Armadas, en caso se ocupen algún tipo de las armas menos letales que se están adquiriendo, entiendo, para efectos especiales, la forma en que ellas serían empleadas. ¿Qué es lo que se espera que las Fuerzas Armadas hagan con este armamento que desconocen porque no es parte de su equipamiento normal? ¿De qué forma ellos podrían ocupar? Esa es básicamente la pregunta, si el Ejecutivo pudiera, en el caso particular de la Fuerza Armada, habiendo señalado que en su momento encontré que esto no tenía lógica y por eso voté en contra. Gracias, presidente. Le voy a ofrecer la palabra al subsecretario para que conteste, pero no vamos a reabrir debate del punto ni tampoco votaciones, solamente para concordancia. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio a la mesa. Es precisamente, como señaló la Secretaría, la idea es dejar en la misma línea de lo que había sido previamente aprobado. Creemos que con esta redacción es más clara y es más realista y es consistente con la norma que fue aprobada respecto a fuerzas de orden público y seguridad. Respecto a la utilización, es de acuerdo al tenor de la regla número 4, en el caso que se utilice, este es el procedimiento. Entonces creemos efectivamente, y esa es la propuesta que se había concordado, de que debe evitarse, es más realista en la aplicación que el nunca aplicados. ¿Habría acuerdo entonces con esa redacción? Don Cantón. Vamos a agregar un comentario nomás. La columna que presenta de armonización por parte del Ejecutivo, por lo menos a mí, me deja más tranquilo porque evita las interpretaciones cuando tengan que verse más de alguna cosa en los tribunales o en los lugares que sea. Creo que es precisa. Bueno, muchas gracias, presidente. Dado que se han puesto en el supuesto, la hipótesis, diferentes tipos de armamento menos letal que tienen condiciones distintas. Es distinto un arma que, por ejemplo, contenga pintura que marca a una persona. Eso es lo que se llama el paintball. Y esas van al torso. Entonces, se juntan en una sola misma reacción reglas que se hacen generales. Yo entiendo que se tiene que armonizar, está muy bien, pero en lo personal creo que hay algo que se está generando un problema y que después tendrá que resolverse
de mejor forma. Gracias, presidente. Para guardar coherencia con... Ya. Después ya queda... ¿Cómo? Ah, sí, vamos a seguir con el texto, sí, efectivamente. Sí, era eso porque eso era lo que había... Después, en las disposiciones, página 9. Solo hacer presente que la Secretaría, conversando con el Ejecutivo, cambiamos el orden de los artículos de manera, porque la indicación del senador Araya era para considerarla al final de este título, que era para el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Público que haga uso de la fuerza en calidad de franco. Entonces quedó el 19, el 20 y el 21, lo cambiamos a esta ubicación, de manera que las dos enmiendas a textos normativos extraños, como son la Ley del Tránsito y el Código Procesal Penal, quedaran juntas al final, porque si no iban a quedar dos normas de la ley, después una norma de la Ley del Tránsito y después otra norma del Código Procesal Penal. Sí. Y finalmente, esto ya es que en el artículo transitorio dice: en el plazo de un año desde la publicación de la presente ley en el Diario Oficial, se deberán dictar los reglamentos relativos a los títulos primero y segundo. Y después dice: de conformidad a lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Política de la República. Nosotros entendíamos que se refería al número 6, a la potestad reglamentaria. Y la verdad es que no hay ninguna ley que en sus artículos transitorios, cuando da un plazo para dictar los reglamentos, haga referencia a la potestad reglamentaria. Entonces, si están de acuerdo en suprimir la frase o... porque nunca he visto no recuerdo alguna ley que cuando haga alusión a los reglamentos diga que es de conformidad a la... que quede hasta el título segundo. Si habría acuerdo, ¿no? ¿Sí? Eso es, señor presidente. La otra... Entonces se da por aprobado y por despachado el proyecto de ley de reglas de uso de la fuerza. Ahí, bien, llegó el subsecretario nuevo y salió el tiempo. Se echó todo. Claro, faltaba un nuevo subsecretario, ese es el problema. ¿Sí? Sí. Ya, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Esperemos 2 minutos para partir defensa al tiro. Recording stopped. Los mismos constituimos defensa.